Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, pues yo continuamos aquí con las conferencias que estamos presentando con las emocionistas que se formaron a través de mi programa Emocionízate, y cada una de ellas ha venido a compartir un tema diferente que ellas han desarrollado y que quieren compartir también esos alcances que generaron con esta formación en las áreas que impactó tanto en su vida personal como en su vida profesional. Así es que si no has visto la transmisión anterior, te recomiendo que busques el video en esta página, y porque cada una de ellas va a venir a compartir herramientas que le han sido de utilidad. Y hoy tenemos el tema ¿por qué eres así? El día de hoy me acompaña Diana Pico. Ella es alumna graduada de la segunda generación de emocionistas, y ella nos va a platicar de ese camino que ella recorrió y los beneficios que ella encontró al aceptarse incondicionalmente. Y pues bienvenida, Diana Pico. Preséntate y platícanos a qué te dedicas. Hola Leti y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues como ya dijiste, yo soy emocionista de la segunda generación y bueno, soy ingeniera ambiental de profesión, pero llegué a este mundo emocional gracias a mi hija, porque cuando nació decidí dedicarme al 100% a la maternidad y al cuidado, porque su condición médica lo requería. Y en esos primeros años en donde uno se enfrenta con la maternidad se da cuenta, ¿no? Empecé a sentir que habían ciertas cosas en mí que me causaban ruido. Y pues entonces empecé a buscar capacitación, empecé a buscar maneras de ser mejor mamá, mejor persona, y pues bueno, en ese camino te conocí y me ayudaste a profundizar mucho más en el mundo emocional. Y ahora pues soy ingeniera, también facilitadora parental y emocionista. Bien, pues mucho gusto el haber compartido contigo todo este recorrido, Diana. Y pues platícanos por qué o qué te hizo elegir este título para tu conferencia. ¿Por qué eres así? ¿Qué es lo que te llevó a elegir este tema? Ujú. Pues con los cursos y los talleres que había hecho antes ya había empezado a descubrir ciertos aspectos que tenía que trabajar. Pero en el diplomado específicamente me di cuenta que había uno que era como muy fuerte, ¿no? Y era esa idea de que yo así como era no estaba bien. Y ese era un mensaje que recibí desde niña, ¿no? De diferentes personas. Y de manera directa, con preguntas, ay, pero ¿por qué eres así? O también de manera indirecta, con gestos, burlas, incluso silencios, ¿no? Que a veces los adultos tienen. Y entonces yo asocié ese mensaje con aspectos negativos, ¿no? De que porque era así terca, muy tímida, poco sociable, ¿no? Cerrada, pasiva, incluso porque mi carácter es como muy tranquilo y a veces hasta tonta. Y era ese mensaje que yo había asimilado de esa manera. Y con el diplomado logré reconocer que así soy, pero también con aspectos muy positivos. Ajá. Y entonces fue cuando nos dieron la oportunidad de escribir este artículo, ese fue el tema que dije, yo quiero darle este tema a mi artículo, porque ahora yo ya me veía de manera diferente. Ok. Entonces, todas estas cosas desagradables que, que relacionaste con esta pregunta, ¿por qué eres así? ¿Qué te llevaban a sentir? ¿Qué es lo que descubriste que te hacían sentir todas estas referencias que uniste a esta pregunta? Sí, habían sentimientos desagradables. Descubrí que hacia una persona en particular, que era como la que yo recibía más ese mensaje, había generado sentimientos desagradables, ¿no? Y entonces cuando lo descubrí, pues ya pude trabajarlo, ¿no? Y ya transformarlo en agradecimiento y sobre todo en reconocerme a mí misma con todas las cualidades que tengo.
Ok. Entonces, lo que tú nos comentas es que a través de tu crianza, a través de tu historia de vida, tan solo una pregunta que parecería inofensiva, relacionaste aspectos desagradables y que te diste cuenta que eso lo traías como arrastrando, como una cadenita a lo largo de tu vida y eso te está generando malestar. Eh, ¿Descubriste que a lo mejor estabas adormecida o no te habías dado cuenta que eso generaba malestar? ¿O qué fue lo que en este momento o te hizo darte cuenta que eso estaba ahí afectando tu forma de sentirte en la vida? Pues sí, lo primero era, yo siempre tenía el malestar, pero no sabía qué era, ¿no? Era como esa espinita que está ahí, pero no sabes qué se trata. Y la clave para ese descubrimiento ya fue aprender la diferencia entre emoción y sentimiento. Cuando aprendí eso, ¿no? Fue como se abrió ya, empecé a ver el camino de hacia dónde, de dónde venía todo, ¿no? Porque el sentimiento es una emoción que perdura en el tiempo. Yo traía esa emoción, pero más un pensamiento, ¿no? Y que era esa idea de, ¿por qué si tú me hace sentir así cuando debería ser la persona que me impulse, que me anime, que me dé todo el ánimo para salir adelante, para sentir que lo puedo conquistar todo, ¿no? Ujú. Y entonces mi pregunta también era, ¿por qué me haces eso? Entonces, ese sentimiento, esa emoción de tristeza más ese pensamiento generaron ese sentimiento de decepción. Yo tenía mucha decepción, ¿no? Hacia esa persona. Pero también tenía enojo y ese enojo también con esos pensamientos, con otros pensamientos, generaron resentimiento, enfado y entonces yo confrontaba mucho. Siempre estaba en confrontación, pero una confrontación disfuncional, ¿no? Sí. Entonces ya el trabajo que hicimos en el diplomado me ayudó a descubrir esto. Que era como una bolita de nieve, ¿no? Le ibas pegando cosas, te sucedían emociones desde que eras niña y conforme fuiste creciendo generaste ahí decepción y a lo mejor hasta un poco de resentimiento y dices enojo, ¿no? Y entonces, fíjense lo que nos está platicando Diana, lo que ella vivió cuando era niña, todavía aquí en la etapa adulta, estaba generando eco y a lo largo de su vida ya lo que generó fue como una capita tras capita y que eso se hizo una bola de nieve en la que ella ya no sabía como de dónde venía, sino nada más sabía que había algo eh, ahí que le incomodaba. Ajá. Y entonces, Diana, platícanos, ¿qué fue lo que te ayudó para pasar de esos sentimientos de resentimiento a lo mejor o de decepción a la parte del agradecimiento? ¿Cómo fue que pudiste llegar a esta parte del agradecer? Cuando a medida que íbamos aprendiendo acerca del mundo emocional, ¿no? Entonces empecé a entender el porqué de muchas cosas, incluso el porqué de esta persona actuaba de esa manera, o pude ver la historia con otro lente, y eso es algo, es un regalo muy bonito, ¿no? Poder ver la historia desde otra perspectiva, ¿no? No desde solo me lastimaron y me hicieron daño, ¿no? Entonces reconocí también todas las cualidades que tengo que son mucho más que en lo que yo solamente me enfocaba, lo negativo, ¿no? Y también que los comportamientos de los demás no son a propósito, ¿no? Sino que esas personas también han sido marcadas por sus experiencias de vida y se relacionan con los demás desde sus recursos que tienen y muchas veces limitados, ¿verdad? Entonces, por eso ahora yo puedo agradecer todo lo que esa persona me dio y me da ahora sin sentirme decepcionada o que me debe algo. Ok. Entonces, lo que fuiste viendo es que lo que tú necesitabas eran herramientas para saber qué era ese malestar, cómo lo podías como transformar o superar y ahora como ver todo ese beneficio, ¿no? A veces no vemos que ahí en una situación que pudiera parecer o es difícil, hay un aprendizaje, hay un recurso que podemos generar. Ajá. Exactamente. Y lo que necesitamos son esas herramientas para poder salir de ahí.
Ajá. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que habla una autora por ahí que dice que cuando éramos niños pues no teníamos como esa capacidad o esa habilidad de poder ver que el otro no tenía esas herramientas para proporcionárnoslas. Pero ahora que somos adultos, que sí descubrimos como que hay algo ahí que trabajar, como lo que le pasó a Diana, es nuestra responsabilidad empezar a buscar esas herramientas que nos pueden ser útiles para salir de esa situación. Ajá. Entonces, Diana, ahora que ya descubriste, que ya transformaste toda esta experiencia, que te has dado cuenta que esa historia de vida marcada por ese malestar se ha transformado en agradecimiento, ¿cómo te ves a ti misma hoy? Pues bueno, me veo como un ser humano, ¿verdad? Muy valioso por el simple hecho de ser y existir, ¿verdad? Súper agradecida también con Dios por la vida que tengo, por mi esposo, mi hija, mis papás, mis hermanos, toda mi familia, amigos e incluso personas como tú, que han aportado muchísimo a mi crecimiento personal y profesional también. Soy muy consciente de eso que mencionaste, de mis virtudes, pero también de mis debilidades y súper clara de que trabajar en ellas es mi responsabilidad nada más, de nadie más. Ok. Y aparte de este beneficio personal que tú conseguiste con esta formación, cuál fue otro beneficio que hayas obtenido a través de esto? Pues además del trabajo personal que ya ahorita conversamos, pues las relaciones interpersonales en todos los aspectos son más sanas, ¿no? Y eso también ayuda mucho. Y en el aspecto profesional, pues yo he podido nutrir las sesiones que doy a padres con las actividades que aprendí en el diplomado, que primero las viví yo, entonces se las puedo transmitir a mis clientes. Y esto hace que ellos también lleven como una sesión más nutrida todavía, ¿no? Y eso es algo muy bonito. Y también he podido ayudar a niños a conocer el mundo emocional para que crezcan con herramientas de regulación que van a hacer que ellos tengan una vida más equilibrada, ¿no? Con más recursos para relacionarse. Y eso la verdad es que me llena de mucha satisfacción, ha sido muy hermoso para mí. Ok. Bueno, yo quiero platicarles que Diana se dedicaba a hacer acompañamiento de padres únicamente, pero en el camino ella se dio la oportunidad de acompañar al primer niño dentro de su área profesional para poderlo ayudar en una situación que él vivía y lo acompañó justamente a conocer este mundo emocional. Ahí, ¿cómo te sentiste, Diana? ¿Qué fue, cuál fue tu experiencia? ¿Qué sentiste? Porque antes solo acompañabas a padres y ahora te diste la oportunidad de acompañar a un pequeñito. ¿Qué sentiste cuando estabas trabajando con él? ¿Qué te llevó a darte esa oportunidad de empezar a trabajar con ese pequeño? Pues al principio nerviosa, ¿no? Por ser la primera vez, pero me sentí a medida que iba pasando el proceso y obviamente con todas las herramientas que tú nos diste, me sentía cada vez más contenta y satisfecha porque veía que en él y los niños son así, ¿no? Aprenden muy rápido. Y a veces esas ideas que nosotros como papás les transmitimos, que les hace también sentir a ellos que no están bien así como son, ¿no? Y yo conectaba muy bien con él porque yo precisamente ese es un aspecto de mi vida que trabajé, entonces pude conectar con él desde entender por qué él se sentía así. Y las herramientas empezaron a ayudarle a conocer el mundo emocional, por qué se enoja, que está bien enojarse, que está bien expresar que algo no le gusta, pero en lugar de gritos, patadas, berrinches, lastimarse al mismo, podía hacerlo de una manera en que sus papás lo escucharan, sus maestras lo escucharan y que lo aceptaran así como es y lo respetaran también. Y eso fue muy valioso. Al final que él te diga es que yo sé que ahora puedo regularme y que puedo decir lo que siento y lo que pienso
sin que me sienta juzgado o rechazado o que tengo que gritar y pelear con el mundo para que me hagan caso. Ok. Entonces, ¿fue agradable esta experiencia para ti? ¿O de qué te das cuenta al empezar a trabajar con niños? Definitivamente es súper agradable. Me gusta mucho. Y me doy cuenta que los niños aprenden muy rápido, ¿no? Con ellos podemos como ayudarles a sanar esas heridas que traen mucho más rápido, ¿no? Porque absorben muy bien y cuando entienden, ¿no? El porqué de las cosas, lo toman desde adentro y con una convicción que incluso enseñan a sus papás. Ahora ellos pueden enseñar, ¿no? Mamá, te veo como enojada, respira, ¿no? Y ya, mira, la técnica de la respiración, ¿no? Y respira y todo. Y su mamá me contaba eso, ¿no? Él me está enseñando a mí cosas ahora, gracias a al trabajo que estamos realizando. Entonces, como te digo, es una tarea que de verdad me llena mucho. Exacto. Yo quiero platicarles que yo comencé mi trabajo con niños al revés que Diana. Yo inicié mi trabajo con niños y después con padres, pero sí es cierto lo que ella dice, es maravilloso ver cómo se apropian de las herramientas y que incluso pueden recomendárselas a un adulto, ¿no? Ese adulto puede ser su papá o su mamá, que la llevan a la práctica sin pena, sin ningún bloqueo, sino lo hacen porque descubren que eso los hace sentir bien. Y entonces el que ellos se permitan experimentar eso hace que lo puedan compartir con, con otras personas, ¿no? Incluso con sus propios compañeros o amigos, lo llegan a hacer. Entonces, ahorita Diana hablaba acerca de estas herramientas que ella aprendió y que ha podido compartir. Y me gustaría, Diana, que me comentaras cuál de todas estas herramientas, de todas las que vimos, cuál fue la que te ayudó a ti en lo personal, que dijiste, esta herramienta me hizo caer un 20 y fue así como empezar a cambiar y a transformar algo. Bueno, pues fueron muchas, la verdad, porque son bastantes las que vemos en el diplomado. La primera que me gustó mucho fue la casa de mi felicidad, ¿no? Fue ir escribiendo. Y después el análisis sentimental me ayudó precisamente en esto que les comentaba, ¿no? De entender el sentimiento, la emoción más el pensamiento, ¿no? Mi estrella del autoamor también para ver todo lo valioso que tengo, mi autoestima, irla fortaleciendo. Y el árbol de los logros también fue muy, muy importante para conseguir todo esto. Ok. Entonces, podemos decir que una herramienta aislada no funciona. Necesitamos una unión de varias herramientas para poder generar bueno, cubrir esa necesidad que tiene la persona, incluso nosotros mismos, ¿no? Poder aplicar varias herramientas que hagan un soporte para poder eh, transformar algo que nosotros mismos estamos viviendo, poder ayudar a los demás a transformar. Eh, pues me da mucho gusto, Diana, que te hayas dado la oportunidad de poder compartir este, esta transformación que tú viviste, porque este tema pues se refería a ti, ¿no? La relación que hacemos desagradable acerca de una pregunta que si la miras al aire pareciera que no tiene significado, porque eres así, pero con todo lo que nos dicen en las situaciones en las que puede estar inmersa esa pregunta, generan dolores que incluso podemos llevar hasta la vida adulta. Y entonces, así como Diana ahorita nos ha compartido que eso se puede transformar, que eso lo podemos quitar de ahí, porque en realidad el traer a lo largo de la vida algo desagradable, pues no nos genera ningún bienestar. Y pues yo te agradezco mucho, Diana, el haber estado aquí para compartirnos tu experiencia. Muchas gracias a ti, Leti. Y bueno, pues espero que este tema y este compartir de Diana también te sume o
o te haga como clic en que a lo mejor ahí puedes darte la oportunidad de comenzar a cambiar algo y empezar a buscar en dónde y qué es lo que necesitas hacer para dar el primer paso. Dando el primer paso, cada vez se van abriendo más las oportunidades para poder transformar esos dolores que a veces traemos desde nuestra infancia. Y bueno, pues yo te agradezco el que nos hayas acompañado y muchas gracias a todos y gracias, Diana. Nos vemos. Gracias. Chao.